días. Bienvenido a esta segunda jornada de este Congreso de Educación Ilegal. Empezamos la primera mesa de la mañana y tiene la palabra para presentaciones la decana del Colegio de Abogados de Tarragona, Estela Martín. Muchísimas gracias, Salvador. Estamos muy encantados de poder estar aquí en estas jornadas que son tan interesantes. La mesa de hoy pretende dar otro punto de vista, como ya hemos venido haciendo durante todas estas jornadas. Cada uno de los afectados está explicando desde su perspectiva cuál es la problemática con la que se encuentra y las posibles soluciones que pueden encontrar. Y en la mesa que nos ocupa podemos contar, además de con nuestro anfitrión y decano Salvador González Martín, con José Pablo Martínez Márquez, que es el director del Departamento de Servicios Jurídicos de la Confederación Nacional de Constructores. Y también podemos contar hoy con Xavier y la Joana Eduardo, que es el presidente de la Asociación de Promotores de Tarragona. Sin más dilación, porque ya vamos un poquito tarde y lo interesante es que hablen ellos, cedo la palabra al director de Servicios Jurídicos de la Confederación para que nos exponga su problema. Gracias. Bueno, hola, pues buenos días a todos. En primer lugar, pues agradecer la invitación al Colegio de Abogados del Congreso y en segundo lugar, pues exponerles, manifestarles el objeto de la ponencia que corresponde y en este caso es el proyecto de ley por el derecho a la vivienda. Es el análisis del proyecto de ley por el derecho a la vivienda que estaba en presentación de los diputados y ver cuáles son las implicaciones en materia de vivienda y también cuáles son las posibles inconvenientes que este proyecto de ley de implementación pues, nos puede traer. La estructura será, en primer lugar, ver cuáles son las implicaciones, lo que reconoce la Corte de Motivos, ver cuáles son los artículos relacionados con la vivienda, con el derecho a la vivienda y, en tercer lugar, un análisis de las explicaciones del contenido del articulado que se está. Las cuestiones que regula el proyecto de ley por el derecho a la vivienda son, en primer lugar, los fines de las políticas de vivienda, el contenido de los derechos y obligaciones en materia de vivienda, los principios rectores y la función social de la vivienda. Y para todo eso, en primer lugar, pues parte en la exposición de motivos reconociendo cuáles son sus limitaciones. Bueno, supongo que no habrá habido ponente que no haya hecho referencia al artículo 47 de la Constitución y el derecho a una vivienda digna. Obviamente empieza, siendo una legislación de carácter estatal, empieza reconociendo sus limitaciones, la competencia que tiene atribuida a las comunidades autónomas en materia de vivienda y todo tipo de limitaciones que tiene para desarrollar esta norma. Entonces, lo que hace es, y así lo expone en la exposición de motivos, coger el artículo 149 de la Constitución en relación con las competencias estatales y casi justificar en base a casi todos los apartados del artículo 149. Así lo justifica en el artículo 149.1, en el apartado primero, cuando se establece
la facultad del Estado para regular las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y cumplimiento de deberes, y en este caso específicamente en materia de vivienda. En segundo lugar, coge el apartado sexto y el apartado octavo del artículo 149.1, que son los que regulan el contenido de los contratos de carácter civil y de carácter mercantil, que también le corresponden a la Administración General del Estado. También lo justifica en el apartado 11º, en la ordenación del crédito y la banca y los seguros, cuando hace referencia al crédito promotor y al crédito hipotecario, y para eso también coge en la cláusula 14ª del artículo 141 relativa a la Hacienda General y la deuda del Estado en relación con los préstamos convenidos que se otorgan en materia de vivienda protegida. Y después también el apartado 23º en relación con la legislación básica sobre protección del medio ambiente. Todo esto es lo que utiliza para justificar su proyecto de ley del derecho a la vivienda. O sea, tiene que hacer prácticamente encaje de bolillos porque se da cuenta de que tiene casi vacía sus competencias en materia de vivienda. Y después también lo enmarca en la exposición de motivos en uno de los compromisos que hizo España a la hora de solicitar la recepción de fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que es uno de los objetivos en materia de vivienda, que es el objetivo, creo que era 22, en relación con la propuesta de aumentar el parque de viviendas que cumplan los requisitos de eficiencia energética y de consumo de energía casi nulo. Y este es uno de los compromisos a los que se comprometió España en este plan y que él también le ampara para tramitar el proyecto de ley del derecho a vivienda. Los objetivos, pues los que establece a priori, los derechos y deberes de los ciudadanos en relación con la vivienda, que son los que básicamente nos centraremos. Facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada, la regulación de los parques públicos de vivienda, una regulación que también en este apartado no entraremos, pero que obviamente es el que más problemas va a tener porque la competencia es autonómica, y después favorecer el desarrollo de tipologías de vivienda adecuadas a las diferentes formas de convivencia y de habitación. Que esto también habrá que ver cuál es la normativa de carácter local que te faculte hacer estas nuevas formas de vivienda. Entonces, en primer lugar, y ya entrando en el articulado, el objeto, en el artículo 1 dice: esta ley tiene por objeto regular para todo el territorio español las condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales. Y dice relacionados con la vivienda y en particular el derecho a acceder a una vivienda digna y adecuada y al disfrute de la misma. No puede ser más tajante porque tiene que ir de forma tangencial para no ir asumiendo competencias que no le corresponden, pero bueno, en todo caso difícil está que no haya el correspondiente recurso de constitucionalidad. Y el punto segundo dice: con objeto de asegurar el ejercicio del derecho a la vivienda, será asimismo objeto de esta ley la regulación de la función social de la vivienda, que incluye el deber de destinar la misma al uso habitacional previsto por el ordenamiento jurídico. Aquí, ya desde el artículo 1, desde el punto segundo, ya está destinando la vivienda a uso habitacional. Y esta tutela yo creo que va a traer muchos problemas, como luego podré exponer. Después la cuestión relativa a las definiciones. Y bueno, pues como todas las normas desde hace ya, desde el acceso a la Unión Europea y la transposición de las directivas, pues bueno, el artículo de definiciones, aquí obviamente parte con la definición de vivienda, que ya también la define como el edificio, la parte del edificio con destino a residencia y habitación de las personas. También define la infravivienda la define
entre otras cuestiones, con la obligación de cumplir determinados requisitos de superficie y dimensiones. Esto también puede entrar y entrará de hecho en colisión con la normativa autonómica. La vivienda digna y adecuada también, cuando la define, también hace referencia a su tamaño y a la utilización de energías renovables, que también es una cuestión discutible si el origen de la energía tiene o no tiene que vivir con una vivienda digna y adecuada. También define la vivienda protegida, la vivienda social, aquí los diferentes subtipos, la vivienda social de titularidad pública y después a la vivienda protegida de precio limitado con calificación, que está, bueno, será difícil que esta definición la puedan cumplir todas las normativas autonómicas, perdón, que haga encajar esta definición en todas las normativas autonómicas, porque tiene que ser al revés, y después también una vivienda asequible incentivada. Que esta vivienda asequible incentivada también deja muy abierta cuáles pueden ser los requisitos que se puedan establecer para que se pueda llevar a cabo. En todo caso, dice que puede ser privada, que puede ser en alquiler y que tendrá una serie de limitaciones que vendrán en correlación con sus beneficios que pueden ser de orden fiscal, de orden urbanístico o de cualquier otro orden. Con lo cual va a ser un circo de tres pistas en esta vivienda asequible e incentivada, porque si tenemos que introducir normas de beneficios de carácter fiscal, tendrá que intervenir la Administración General del Estado, el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía. Después, si tiene limitaciones de carácter temporal, y no hay calificación, ahí tendrá que intervenir la administración autonómica y después, si tiene otra tipología, pues tendrá que intervenir la administración local. Entonces, ya veremos si se consigue o no esta vivienda asequible incentivada. Y la última de las definiciones, y que, bueno, pues lo que es más puede preocupar, es la definición de gran tenedor, que finalmente, después de tiras y aflojas y después de los diferentes borradores, se ha fijado en el propietario de 10 inmuebles o 1.500 metros cuadrados de edificación. Y este es el concepto del gran tenedor, tanto persona física como jurídica. Después, entre otros artículos que también pueden afectar a la actividad económica o la seguridad jurídica, es la apertura en materia de vivienda a la acción pública. Y establece que a todas las entidades sin ánimo de lucro y que tengan intereses, que tutelen intereses en materia de vivienda, se les dará acción pública para el ejercicio de los derechos que contiene el anteproyecto. Después, en el título primero, se establece la función social y el régimen jurídico de la vivienda. Aquí, en el artículo 8, se establecen los derechos del ciudadano en relación con la vivienda y en el artículo 9, los deberes del ciudadano en relación con la vivienda. En cuanto a derechos, destaco disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Bien, acceder a la información que dispongan las administraciones públicas, la segunda, solicitar inscripción en registro de demandantes y participar en programas públicos de vivienda. Estos derechos están más dirigidos a los derechos en relación con la vivienda pública que obviamente en relación con la vivienda privada. Y en cuanto a los deberes del ciudadano en relación con la vivienda, establece el de respetar y contribuir a preservar el parque de vivienda, efectuar actuaciones como deberes, actuaciones de conservación, reparación o mejora, y aquí, en relación con la vivienda ajena, como deber del ciudadano, en relación con la vivienda ajena, respetar la pacífica tenencia de la misma y abstenerse de la realización de cualquier tipo de actividad que la impida o dificulte. Vale, pero es que tiene truco, porque lo voy a leer entero. En relación con la vivienda ajena, a disposición de otras personas, hogares o entidades públicas o privadas, respetar la pacífica tenencia de la misma y abstenerse de la realización de cualquier tipo de actividad. Es decir, estamos diciendo que en relación con la vivienda ajena, si esta no está a disposición de otras personas, si yo tengo 2 viviendas, habito en ella y tengo una que no está a disposición de nadie, ¿no se me va a amparar?
no se me va a amparar, no voy a tener derecho a respetar la pacífica tenencia de la misma, porque esto es un deber y en el apartado derechos no se me dice que yo tengo derecho a ser respetado en la pacífica tenencia de la vivienda. A mí me gustaría que me lo hubieran puesto expresamente como derecho, no como un deber de las otras personas respecto a mi vivienda. O sea que creo que por este camino no vamos bien. En segundo lugar, aparece el régimen jurídico básico del derecho de propiedad de vivienda y en los artículos 10 y 11 establece las facultades y los deberes y las cargas. Como si el artículo 8 y el 9 en relación con los derechos del ciudadano en relación con la vivienda no fuera mutatis mutandi lo mismo. En cuanto a las facultades, otra vez vuelve a establecer el uso y disfrute, igual que tenía en el derecho anterior. Después el derecho de consulta sobre la situación urbanística de la vivienda. Bueno, pues esto tampoco hace falta porque eso está en los registros de la propiedad, que es el de la publicidad registral, pero bueno, también es paralelo con el de acceder a la información que tuvieran las administraciones públicas. Y después, lo que antes era un deber de actuaciones de conservación y reparación, ahora se establece como facultad. La realización de las obras de conservación, rehabilitación o mejora. Bueno, pues antes era deber y ahora aparece aquí como facultad. Y en el artículo 11, en relación con el correlativo, es decir, el contenido, ahora los deberes y las cargas, otra vez, por tercera vez, el uso y disfrute propio y efectivo de la vivienda conforme a su calificación, perfecto. Y ahora lo que antes era una facultad, ahora es un deber también. Es el mantenimiento, conservación y en su caso rehabilitación en los términos establecidos por la ley. Es decir, aquí esto ya nos denota una defectuosa técnica jurídica y bueno, esperemos que sea debidamente pulida en el trámite parlamentario. Después también, como deber o como carga, evitar la sobreocupación o el arrendamiento para usos y actividades que incumplan los requisitos y las condiciones de habitabilidad. Y después aparece un nuevo concepto que es la zona de mercado residencial tensionado. Y lo que establece un deber, que es que la vivienda que se ubique en esa zona de mercado residencial tensionado, pues obligaciones de colaborar con la administración en los términos que ella proponga. Que luego veremos en qué consiste esta zona de mercado residencial tensionado. En cuanto a los otros conceptos a destacar, es el artículo 16 que recoge el concepto de vivienda protegida. Antes la definía, ahora establece sus requisitos o sus condicionantes, en particular, bueno, pues, que es de legislación autonómica y que se debe dedicar a la residencia habitual. El artículo 17, que la vivienda asequible incentivada, pues bueno, vuelve a repetir las cuestiones relativas a los beneficios fiscales, al precio y al precio limitado y la obligación de destinarla exclusivamente a residencia habitual. Bueno, esto tampoco es extraño porque en relación con todas las viviendas de protección pública de cualquier tipo tienen obligación de destinarlo a residencia habitual. Aquí la única novedad es que no necesita un procedimiento de calificación de la vivienda en cuestión. Y después, el último de los artículos a que hace referencia es el relativo a la declaración de zona de mercado residencial tensionado. Es la única vez que se hace referencia de forma indirecta al concepto de mercado en materia de que una vivienda pueda ser un objeto de tráfico jurídico, por así decirlo. Y lo es justamente para limitarlo. Esta declaración, que la tiene que hacer la administración competente en materia de vivienda, aquí no dice a quién le corresponde, por supuesto, el anteproyecto, y lo que debe hacer es, en este caso, pues evaluar los precios, evaluar las rentas en una zona determinada, evaluar el esfuerzo económico que tienen que hacer las familias en esa zona determinada y cuando tiene toda la información, efectuar un trámite de audiencia y en base a ese trámite de audiencia declarar esa zona como mercado tensionado.
esta zona de mercado tensionado, zona cautiva, esto es el plazo que tiene es por 3 años y lo tiene que fundamentar en la existencia de un especial riesgo de, dice, abastecimiento insuficiente, de desabastecimiento o de falta de vivienda para la población residente. Y la unidad o la medida es... para poder declarar esta zona de mercado residencial tensionado es que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto personal o de la unidad de convivencia más los gastos y suministros supera el 30% de los ingresos medios de la renta media de los hogares. Es decir, que más del 30% del coste de la vivienda en todos sus conceptos, ya sea alquiler o compra, más los suministros, pues de la forma de la media de esa zona, pues supere el 30%. Y luego veremos qué es lo que, bueno, ahora veremos qué es lo que supone las viviendas que pueden estar incluidas en esas, en esas zonas de mercado tensionado. Después, las joyas de la corona, por así decirlo, respecto al proyecto de vivienda no están en el articulado, sino que están en las disposiciones adicionales. Bueno, en primer lugar, la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos, cuando se establecen para las zonas tensionadas, para las viviendas que se hayan quedado dentro de las zonas tensionadas, una prórroga anual de hasta por 3 años consecutivos en los que no se podrá subir, no se podrá incrementar el precio del alquiler. Y en el caso de que estemos hablando de un gran tenedor, el límite estará el contrato anterior, es decir, no es que no se pueda asumir, sino que si cambia de arrendatario tendrá que continuar con el mismo precio, o si es menor el precio que se haya establecido en los índices por la administración a la hora de establecer la zona de mercado tensionado, y hay una serie de índices de precios, tendrá que coger el menor de los dos precios. Después también se establecen una serie de incentivos fiscales. Todo esto no iba a ser malo, pero bueno, en materia de deducciones del IRPF se modula, cuando se modula es que se rebaja del 60 al 50%, pero en el caso de las zonas de mercado tensionado, las deducciones en el IRPF pueden llegar hasta el 90% en el caso de que se haya reducido el alquiler un 5% respecto del alquiler anterior. Esto para los grandes tenedores, y también desde el 50 hasta el 70% para en alquileres de jóvenes hasta 35 años. Otra disposición adicional habla de modular el recargo a los inmuebles desocupados, el IBI. Obviamente, cuando dice modular es que pueden pasar desde un 50 hasta un 150%, dependiendo del número de viviendas y del tiempo que estén desocupadas. Es decir, que son, creo que establecen 2 años y hasta 4 viviendas. Para un propietario que tenga 4 viviendas y 2 años desocupadas podría alcanzar hasta triplicar el IBI. Y después las paralizaciones, a través de disposiciones adicionales, también las paralizaciones de los desahucios y las suspensiones de lanzamientos. Entonces, aquí lo que se hace en este caso es suspenderlo por 2 o 4 meses, según sea persona física o persona jurídica, también para darle traslado a la administración competente para que, en el caso de que en el lanzamiento existan personas en la vivienda de especial vulnerabilidad, pues se puedan tomar las medidas oportunas y hasta que no se establezcan ese tipo de medidas, pues no se continúen con los lanzamientos. Y específicamente en el caso de las ocupaciones en materia penal, cuando se van a tomar medidas provisionales en viviendas ocupadas, también la suspensión de esta medida provisional o del lanzamiento hasta que no se le vuelva a dar traslado a la administración competente, administración local, para que establezca las medidas que considere oportunas en relación con las personas que estuvieran viviendo en la vivienda.
Estos son los condicionantes. Después ahí regula todos los planes de vivienda y bueno, las conferencias sectoriales y toda una serie de cuestiones, y también en materia de reserva de suelo. Pero bueno, estas son las cuestiones en materia de derechos y obligaciones de vivienda, que es lo que ahora se está tramitando en el Congreso de los Diputados. Entonces, vamos a ver, y esto ya es... esto ya no es texto legal, esto ya es consideraciones particulares. Vamos a ver. No tiene en cuenta, y esto es la doble dimensión de la vivienda. Está claro que una vivienda es pues un espacio habitacional, pero como es un bien patrimonial que forma parte del mercado inmobiliario. Y esta segunda parte no se ha tenido en cuenta en la ley el proyecto de ley del derecho a vivienda. Okay. Hay que tener en cuenta que para que se llegue a una vivienda y a una vivienda digna y que la pueda disfrutar un particular, pues ha tenido que haber todo un proceso constructivo que ha hecho que se haya activado la economía, pero hasta un 13% del PIB en el sector de la construcción. De ese 13% del PIB, en las épocas máximas, un 75% era la edificación, y la edificación básicamente residencial. Pues toda esa actividad económica no ha contado para nada a la hora de este derecho de regular los derechos a vivienda. El problema competencial. Vamos a ver, ya de por sí, es decir, ya ha tenido que hacer encaje de bolillos para justificar la exposición de motivos de qué competencias tenía la administración estatal para poder regular este derecho a vivienda. Y después está creando nuevos tipos de viviendas de carácter social que las facultades y las competencias le corresponden a la comunidad autónoma. Ya, pues, planteamiento de recursos de inconstitucionalidad y la inseguridad jurídica correspondiente que supone, y la puesta en marcha de o planes de vivienda de carácter autonómicos o el desarrollo del proyecto de ley del derecho a vivienda. Después la cuestión de las definiciones. Hemos visto la disparidad en materia de dimensiones que establecía basándolo en dimensiones. Hay normativa autonómica, y en particular creo que la ley catalana, la 5/2020, que permite pisos a partir de 24 metros cuadrados. Está claro que dependiendo de la cantidad de miembros de la unidad familiar, pues puede ser infravivienda o no. Pero bueno, estamos en lo mismo. Tenemos una disparidad normativa ya de carácter autonómico, ya tenemos, pues bueno, una ruptura de la unidad de mercado que con la redacción que se le está dando a los derechos y obligaciones, pues no lo va a corregir. Después, la cuestión de la vivienda asequible. En la norma en tramitación pues falta un estudio económico previo y una memoria de impacto normativo que haga un estudio efectivo no solamente de la cuestión relativa a la vivienda asequible o de la asequibilidad, sino toda la cuestión relativa a las zonas de mercado tensionadas, de si eso es positivo o va a traer más problemas de los que intenta solucionar. Después, que no se tiene en cuenta el derecho civil que ya tenemos regulado en el artículo 348. Se está sustituyendo el derecho de propiedad que tiene establecido el Código Civil como estatuto jurídico de la persona por una especie de tenencia, derecho de uso de disfrute, pero tutelado por la administración. Después, en materia de derechos y obligaciones, como he hecho ver antes, hay una serie de indefiniciones en relación con las cuestiones de las obras de mantenimiento y conservación que aparecen como cargas, deberes, derechos, obligaciones, y bueno, y todo esto hace falta un desarrollo
¿Y quién va a desarrollar esto? ¿Va a ser la propia administración, la administración del Estado la que haga un desarrollo? Esto, vamos, yo creo que las comunidades autónomas no le van a dejar. Y bueno, entonces, todos esos derechos que se han establecido, al particular, ¿quién se los da? ¿Qué es lo que puede hacer para obtenerlos? ¿Contra quién puede reclamar para obtener esos derechos y obligaciones? O sea, son todo una serie de desiderátums que el proyecto de ley este no lo resuelve. Después, lo que os decía de la obligación de dedicarla a uso de vivienda habitual. El artículo 1.2, que os había hecho mención, y como colofón de la obligación de la función social de la vivienda, dice que tiene el deber de destinarla a uso habitacional. Lo mismo, vamos a ver, ¿quiero decir esto que yo tengo 2 inmuebles y uno de ellos no lo puedo dedicar a despacho? ¿Quiere decir que no lo puedo alquilar para una consulta de dentista? Vamos a ver. Entonces, vamos a ver, esto o esta función o no, por eso decía yo que también se ha abandonado la cuestión relativa a la vivienda como bien sujeto al mercado, efectivamente. Entonces, todo lo que no tenga que ver con fin habitacional, pues tiene pinta de que va a acabar en los tribunales. Si continúa así, o no se dan cuenta, o alguien no le abre los ojos y dice, mira, por este camino no vais nada bien, ¿vale? Después, la cuestión relativa a los controles de renta, el control de renta en los alquileres. Vamos a ver, hasta la ley Boyer pues hemos tenido alquileres intervenidos en España, yo creo que pues, bueno, todo el siglo pasado. Y bueno, todo el mundo sabe con lo que pasaba con los alquileres intervenidos, las obras de mejora, las de conservación, los problemas que existían. Y bueno, pues no creo que volviendo a las zonas de mercado tensionado se vaya a conseguir una solución al respecto. Yo creo que aquí los propietarios en las zonas de mercado tensionada, pues lo que van a hacer es cubrirse, porque si durante 3 años no van a tener la posibilidad de incrementar, bueno, claro, y además que hay que tener en cuenta que esta norma empezó antes a tramitarse antes de lo de la guerra de Ucrania. Claro, ahora con una inflación prevista que vamos a terminar en torno al 8%, ¿me estás diciendo que me van a meter en una zona de mercado tensionado y que a mí me van a estar subiendo con inflación en torno al 7,8 y yo no solamente no voy a poder incrementar, sino que encima si soy gran tenedor y quiero alguna degradación voy a tener que bajarle un 5%? O que voy a tener que coger un precio de referencia que me lo va a poner doña Ada Colau, con todos los respetos, ¿sabes? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues yo tampoco iba a dejar de nombrarla. Pues, bueno, sí, no, tranquilo, no. Y bueno, además también, pues, si estamos intentando hacer de la actividad inmobiliaria un mercado, una actividad profesional, pues no parece que sea lo más beneficioso el ir contra los grandes tenedores y ponerles pues, más obligaciones o más cargas que a los particulares. Después el tema del IBI, la subida del IBI. Bueno, vamos a ver. Hay 2 formas de reactivar el mercado. Es decir, tú puedes gravar la tenencia. Bien, si grabas la tenencia, entiendo que harás que el mercado bueno, se reactive de alguna forma porque bueno, ya tendrá que poner la vivienda en valor para poder hacer frente a ese incremento del IBI. Pero oye, vamos a ver, es que cuando se habla del incrementar el IBI o grabar la tenencia, también sería lógico rebajar la otra forma de activar el mercado, que es el impuesto de transmisiones patrimoniales. Si bajamos los impuestos que tributan la transmisión de viviendas, otra forma de reactivar el mercado no solamente es el alquiler, es la posibilidad de comprar y vender, y que la gente durante su proyecto de vida, y bueno, pues ahora me pueda comprar una vivienda
de 2 habitaciones porque vivo solo, si vivo en familia, poder transmitirla sin tanto gravamen, una de mayor capacidad, más grande, o pues cuando me jubile, otra vez lo mismo, coger y volver, y bueno, pues así también está reactivando el mercado inmobiliario si la gente compra y vende sus viviendas de acuerdo con sus necesidades. Pero claro, si es a costa de tener que pagar un 10, 12 o un 15% de la vivienda en impuestos, pues esto no se reactiva el mercado con la tramitación, con la compraventa. Y bueno, pues lo de las ejecuciones hipotecarias y los desahucios y la limitación de los lanzamientos. Aquí, al final, lo que se está haciendo es, claro, los bancos lo que hacen es cubrir ese coste que les supone la paralización de los lanzamientos. Lo que hacen al final es, y cómo cubren su coste, pues con mayores, ese coste pues al final lo pagamos los particulares con más intereses. Entonces lo que hacen al final, los préstamos hipotecarios pues se convierten en una suerte de préstamos personales que, desde luego, que ya no van a beneficiar a quien estamos intentando proteger, que es al más necesitado, porque a partir de ese momento el que tiene problemas de acceder a una vivienda, es decir, si los tenía antes con intereses bajos, más problemas lo va a tener con intereses más altos para cubrir todas estas protecciones que están poniendo y paralizaciones de los lanzamientos y de los desahucios. Pues este es el panorama que les ofrezco en relación con el proyecto de ley por el derecho a la vivienda que está ahora en tramitación. Muchísimas gracias. A continuación, tiene la palabra Xavier Vilajoana Eduardo, presidente de la Asociación de Promotores de Cataluña. Tienes la palabra, Xavier. Gracias, Salvador. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que, a priori, es curioso pensar, ¿no?, que hace el presidente de los promotores catalanes, rodeado de tantos juristas, ¿no?, y gente tan enfocada en el sector jurídico. Pues sí, la verdad es que hay 2 cosas que me preocupan ya solo del título del Congreso. Uno, que pone primer Congreso Ocupacional. Eso quiere decir que seguramente habrá más, cosa que es preocupante. Luego, ocupación ilegal. Yo creo que con ocupación ya bastaría, porque en definitiva, de lo que vamos a hablar, ya, al menos desde mi punto de vista, cualquier ocupación de la que estamos hablando ya es ilegal. Pero es que además, cuando escuchaba el proyecto de ley de vivienda que explicaba José Pablo, es que nosotros, desgraciadamente, ya lo hemos vivido desde hace ya un par de años, 3. O sea, yo entiendo que los ojos que se le pone a la gente cuando escucha pues estos proyectos de ley y todo lo que concierne a la vivienda, y a mí, aparte de que no tengo pelo y no se me pueden erizar, pues ya no me sorprende, porque realmente en Cataluña ya llevamos mucho tiempo así. En este caso somos pioneros, pero en sentido negativo, y eso es preocupante. Eso es preocupante. Y además, en el sector promotor-constructor, que podríamos decir que, bueno, estábamos ahí, pero en este caso el tema de ocupación no nos podía afectar demasiado, pues sí, ha llegado. Y ha llegado, parece ser, para quedarse. Nos encontramos muchas situaciones en que las viviendas recién finalizadas, en el interín entre que se tramitan pues las primeras ocupaciones, cédulas de habitabilidad, etcétera, o incluso el propio timing que ahora con la nueva ley hipotecaria, con los trámites notariales, etcétera, pues en ese interín, pues ya no me digo mafias porque no lo sé, pero bueno, gente organizada o listillos, dilo como quieras, pues aprovechan esos plazos para ocupar vivienda. Y esa vivienda, claro, la tienes contratada con un cliente, cualquiera de nosotros, está pendiente de su entrega, por tanto tienes una obligación que has establecido con ese cliente, pero después te la ocupan, tampoco puedes hacer nada, ¿no? O sea, realmente estamos llegando a una situación muy complicada.
solo para poner los datos, veremos que hasta en esto seguimos siendo pioneros. Fijaros que en España, entre enero y septiembre de 2021, ha habido 13.400 denuncias por ocupación ilegal. Es un 18% más, no está mal. El PIB tendría que crecer el 18% y no las ocupaciones. Y en el último año cerrado, ¿no? Pues se dieron 14.775 casos registrados, ¿no? Que es un 40% respecto al inicio, ¿no?, de esta serie, que es el 2015. En Cataluña estamos en 5.700 casos. Fijaros que esto es casi el 45% del total. O sea que ahora entendéis un poco por qué se nos ha invitado, ¿no?, a venir aquí. La experiencia en ese sentido la tenemos, la sufrimos, ¿no?, más que nada. Pero es que además, por ejemplo, en Barcelona ciudad, según datos de la Guardia Urbana, entre julio y agosto de 2021 las ocupaciones ilegales se dispararon un 41%. Hubieron 356 denuncias. Es una media de 6 ocupaciones al día. Se dice pronto. Por lo tanto, es un problema y es un problema grave. Y no sé si en esto sí que vosotros sabéis mucho más que yo. No sé si las vías de actuación, tanto la civil como la penal, funcionan, no funcionan. Yo entiendo que si funcionasen mucho, seguramente esta sala estaría vacía. Y es verdad, bueno, pues que todo ello, yo me alegro porque da mucho trabajo al sector jurídico, pero realmente a nivel general de actividad de país y del sector inmobiliario, pues genera parálisis y muchas dudas. El caso de Cataluña, escuchaba a José Pedro y realmente, como sabéis, en enero de este año se aprobó la modificación de la ley 24/2015, que en el interín había una promoción se aprobó la 17/2019, pero que la tumbó el Constitucional porque se había tramitado por un decreto ley, cuando tendría que haber habido el trámite parlamentario, y esto es lo que se hizo con la 1/2022. Y aquí es donde empieza o donde continúa la problemática, ¿no? Fijaros que la ley de vivienda ya introduce el concepto de gran tenedor. En Cataluña es un concepto que llevamos 1 año y medio discutiéndonos en su concepto y la bondad o no de la definición. Nosotros defendimos la asociación de promotores y de hecho fuimos durante el trámite parlamentario, fuimos a las comisiones parlamentarias correspondientes y con los grupos políticos, y nosotros siempre defendíamos que había que poner el foco en el objeto, no en el sujeto, ¿no? Es decir, al final esto es una derivada, ¿no?, de la crisis del 2008, de las ejecuciones hipotecarias, sobre todo, ¿no?, que ahí la gente, es verdad, sufrió mucho. Cuando decimos, bueno, pues vamos a poner precisamente, ¿no?, el foco en el objeto, ¿no?, en la vivienda, o sea, cuál es el origen, ¿no?, de esa vivienda y no en quién, porque me parece bastante absurdo pensar, ¿no?, es una especie de discriminación, ¿no?, según quién tenga, ya sea por número o por tipología de la persona, ya sea física o jurídica, lo vamos a considerar en un sentido o en otro. Entonces, la definición de gran tenedor, por eso hacía gracia escuchar, es en Cataluña. Se pretendía que fuesen tanto personas físicas como jurídicas aquellas que tuvieran más de 10 viviendas, ¿no? Durante el trámite parlamentario conseguimos que en personas físicas se aumentara de 10 a 15. En el trámite también, en el escrito inicial, ojo, una de las excepciones para no ser considerado gran tenedor y por tanto no tener la obligación de ceder la vivienda para vivienda, digamos, asequible, social, llámenle como quieran, o regalada prácticamente, pues pretendían que unas excepciones, ahora dice que si tienes un parque de viviendas donde el 15% sea de protección oficial, pretendían que fuese el 50%. Cuando el poco tiempo que estuvo en vigor, tuvimos a algunos asociados
que transformaron una vivienda libre, una, 2, 3, X, la calificaron de protección oficial para, ¿no?, tener ese 15%, y nada, tú al cabo de 6 meses pretendían que ese 15% pasase al 50%. Si eso no es inseguridad jurídica, y en eso entendéis mucho más vosotros que yo, pues ya me dirán qué es lo que es. Pues bueno, al final eso conseguimos rebatirlo, se quedó en el 15%. También fijaros que aquí distingue el gran tenedor entre lo que son, hablando coloquialmente, fondos de inversión, fondos buitres, entidades bancarias, filiales, o activos de, bueno, digamos de empresas, ¿no?, mal llamadas fondos buitres, porque los hay con malas praxis y con buenas praxis, como en todos los sectores. Pero bueno, en este caso están muy estigmatizados y es verdad que pues a estas no les han perdonado nada. O sea, estas las han pasado por el embudo y bueno, pero es que además el tema de la obligación de ofrecer este contrato de alquiler social no tiene, es decir, la revisión de esta vulnerabilidad no se ha tenido para nada en cuenta. Y ya sabéis la picaresca de este país, ¿no?, que uno se declara vulnerable, al primer año se asegura un contrato de 5, 7 o 12 y nadie revisa su situación de vulnerabilidad. Entonces, a ese señor le toca la lotería al año siguiente, se la funde toda los 5 años siguientes y llega al 7º año, que es momento de renovar el contrato, y vuelve a ser vulnerable. Y sumamos 7 más, ¿no?, ocupando, ¿no?, gratis la vivienda de alguien que no tiene ninguna vía para, digamos, hacer el seguimiento de esa vulnerabilidad, que es lícita. O sea, me parece socialmente que es lo que debe, ¿no? Hay que velar por la gente vulnerable, pero cuando realmente es vulnerable. O sea, cuando digo hay que velar, desde el sector privado tenemos que colaborar en lo que podamos, pero el estado de bienestar entendemos que le corresponde a la administración pública. Es decir, las empresas socialmente, unas más, unas menos, esto según la política de cada una, sí que tiene una responsabilidad, pero no tiene la obligación, ¿no?, de garantizar esos servicios mínimos, por decirlo algo. En este tiempo, además, en este trámite también se consiguió, y esto también un poco, que no se dice de vivienda, en esta vivienda hay en algún sitio que habla de la compensación al sector privado. Es decir, porque si no estábamos en una expropiación en toda regla, ¿no? Por tanto, es una cosa que defendimos mucho desde la Asociación de Promotores, que había que compensar al privado. Es decir, si se le estaba cargando al sector privado una responsabilidad del sector público, sobre todo por una inacción flagrante de los últimos 15 años en materia de vivienda, porque todos los grupos políticos se llenan la boca del tema de la vivienda. Pero si comparamos el presupuesto que se le asigna, presupuestos generales del Estado, a vivienda, y lo comparas con otros partidas importantes como salud y educación, ¿no?, que son un poco las 3 patas que están en boca de todos, pues veremos que la diferencia es abismal. Es que incluso comparativamente a lo que se destina al sector de la vivienda respecto a otros países europeos, estamos en una 10ª parte. Por lo tanto, es muy complicado hacer políticas de vivienda si no se le aportan recursos. Entonces, en este sentido, gracias, y creo que lo tuvisteis ayer, al secretario de Habitatge, señor Carles Sala, que bueno, es una persona muy sensata y realmente que conoce muy bien el sector y la problemática y sabe las consecuencias que tiene cierta aprobación de ciertas leyes, pues conseguimos un poco pues esta compensación, ¿no? Es decir, cuando un gran tenedor es considerado gran tenedor, tiene la posibilidad de ceder el uso de esa vivienda, esas viviendas, ¿no?, a l'Agència d'Habitatge de Catalunya,
que le paga un alquiler, le paga por esa cesión del uso el precio de protección oficial de régimen especial. Es verdad que es un precio que está por debajo del índice de referencia, ¿no? Un poco que se toma para la regulación de los alquileres, pero como mínimo, ¿no? Hay una compensación. No es gratuita. Además, tiene una ventaja, que es que todos estos periodos de 5+5, 7+7, ya un poco no entran en vigor, en el sentido que al final es la Agència Catalana d'Habitatge que tú le cedes el uso durante un contrato, y cuando la persona, la vulnerable, pues acaba su contrato, digamos, pues tú tienes la opción o de recuperar, intentar poner al mercado, o que siga, ¿no?, en la cesión de uso, esto en el caso de la Generalitat. Esto, como mínimo, es lo que decimos en Cataluña en la tramitación de esta ley 1/2022, que empezamos sin 5 dedos y acabamos recuperando 2 o 3, ¿no? Por tanto, eso es como ver el vaso medio lleno o medio vacío. Unos lo ven medio lleno y otros medio vacío. De donde salíamos nosotros, obviamente para nosotros es verlo medio lleno. Entiendo que aquí, y con esta ley de vivienda, pues la gente vea que esto se va, que esto es un desastre. Y realmente es así. Pero si encima vamos un poquito más allá, y hablabas de nuestra querida alcaldesa, el Ayuntamiento de Barcelona, que para esto sí que es todavía aún más pionero, ya hace tiempo, en el reglamento revisado para la adjudicación de viviendas, ¿no?, el tema en la mesa habitacional, que dice, ¿no?, o sea, que hay unos procesos para adjudicar viviendas a gente vulnerable, etcétera. Pues en el artículo 3 de este reglamento, digamos que ya está dando esta especie de ampara a la ocupación, ¿no?, que hemos estado hablando y que es objeto de este congreso. Claro, este efecto llamada de los reglamentos se está produciendo, y muy peligrosamente, ¿no?, porque cualquiera se siente amparado para ocupar. Y claro, esto se da de bruces con, ¿no?, el derecho a la propiedad privada, entiendo yo, ¿no? Claro, ¿qué hacemos los promotores? Los afectados, en este caso, en el caso de los promotores, no como persona física, sino las empresas, ¿no? Ya seamos grandes tenedores, ¿no?, tengamos 2, 3 o 1000. A ver, tengo que decir que en Cataluña la actuación inmediata, de momento, y en situaciones más o menos normales, sin que haya violencia, etcétera, suele funcionar bastante. O sea, si se informa inmediatamente a Mossos y tal, hay cierta, ¿no?, ayuda por parte de la autoridad federal, aunque, o sea, no te lo dicen, pero lo ves, ¿no?, en la actuación de ese momento. Si lo coges más o menos rápido, la verdad es que puedes solucionarlo. A la que ya ha pasado, ¿no?, el mantra que sí, de las 24 horas, ¿no?, 48 horas, que es verdad que no lo pone en ningún lado, creo yo. Vaya, legalmente creo que no hay ninguna, ¿no?, que establezca que en 24 horas puede hacer lo que quiera, ¿no?, a las autoridades, y a partir de 48 no. Pero ese mantra realmente era un poco así, ¿no? Claro, esto genera una indefensión absoluta, genera un aumento de costes muy importante, porque las vigilancias, ¿no?, para que no te entren, son caras. Las entregas de las viviendas se pueden alargar 2, 3 meses tranquilamente, ¿no?, vayan sumando, pero es que además puede haber, y pasa, promociones que te pueden quedar 3 pisos sin vender. Las alarmas ya no funcionan tanto como antes, son muy útiles, o sea, no estoy desaconsejando ponerlas, al contrario, creo que hay que poner alarmas, pero claro, todo eso conlleva una problemática muy seria. Pero es que además, no es que los afectados, no es que estemos defendiendo solo al sector empresarial, es que los más afectados normalmente son los propios ciudadanos, son los vecinos, son los que han adquirido esa vivienda y han ido a entrar,
obviamente son aquellos a quienes han ocupado la vivienda sin todavía haberla disfrutado, ¿no? Puede pasar que hayan ido al notario, se van al notario, al día siguiente se van a su nuevo piso y está ocupado. O no, que cuando lleguen al notario hay que decirles, oiga, mira, hay este problema. O sea, realmente, imaginaros a alguien que acaba de comprar un piso que lleva 1 año y medio, ¿no?, pagando sus cuotas religiosamente, y llega un día y que se da cuenta de que ni la administración ni la justicia pues le apoyan, ¿no? Creo que aquí hubo algunos casos que ponían la piel de gallina, por lo que me han contado, ¿no? O sea, ocupaciones de 15 años, de 12 años, y creo que esto en un país civilizado no se debería permitir. ¿Esto cómo afecta? Nosotros hicimos una encuesta interna en nuestros asociados. Pensar que la Asociación de Promotores de Cataluña tenemos prácticamente el 90% de los promotores asociados de Cataluña. Por tanto, es una encuesta bastante fiel. Y realmente les preguntamos, con el desmadre regulatorio que estamos viviendo, no solo por el tema de ocupación ilegal, sino por las regulaciones de alquileres, etcétera. Bueno, ellos, ¿qué harían, no? O sea, hacer el tema de las viviendas en alquiler, cómo se lo estaban viendo, cuáles son sus expectativas, y nos dimos cuenta que un 50% casi de los promotores habían decidido esperar a invertir en alquiler en Cataluña. Claro, eso se da de bruces, y de hecho así lo manifesté en el Parlamento, porque entiendo que la Administración debe legislar con leyes que generen impacto, que consigan el objetivo deseado. Y claro, si con el tema de la regulación de los alquileres lo que pretendían era que no unas pocas empresas pudiesen, digamos, influenciar en el mercado, en los precios de los alquileres, es que no se han leído bien cómo está estructurada la propiedad de este país. Que es que los grandes tenedores famosos, si llegan al 5% del parque de viviendas de alquiler en este caso de Cataluña, ya es muchísimo. Entonces, a mí hacer una ley para que este 5% no pueda influenciar en el mercado de alquiler, ¿alguien me puede decir qué actor que posee el 5% de un mercado puede influenciar en él? Entonces, claro, les planteé de que me extrañaba que se gastasen tantos recursos la Administración en leyes, en tramitaciones, etcétera, para que la afectación de la propia ley fuese mínima. Pero es que además, no solo es eso, y es que en un estudio que hicimos en la cátedra de la Universidad Pompeu Fabra, comparativo con otras ciudades o países europeos que implantaron el tema de la regulación de los alquileres, nos dimos cuenta que todos funcionan, la evolución de los precios funcionan, en todos funciona igual, que es que inicialmente parece que descienden, es decir, tú haces el seguimiento al cabo de 1 año, 1 año y medio, y si efectivamente ves cómo los precios caen un poco, pero a medio y largo plazo crecen. Y es que al final todo vuelve a, yo creo que esto lo enseñan en primero de carrera de económicas, ¿no?, a la ley de la oferta y la demanda. O sea, en el sector de la vivienda es el único, creo, sector, o sea, en cualquier sector, si faltan manzanas, pues a lo mejor nos sentamos 3 o 4, tenemos un tren, vamos a plantar manzanas porque realmente no hay, ¿no? Y nadie se va a poner, ¿no?, las manos a la cabeza porque, ¿no?, nos pongamos a plantar manzanos. En vivienda sí, o sea, en vivienda a nadie se le ocurre que si suben los precios, a lo mejor es que falta oferta y por tanto a lo mejor lo que hay que hacer es generar urbanismo, generar suelo. Pues no, parece que solo estamos pendientes de regular precio, tanto de alquiler como venta. Pero es que además, normalmente también nos estamos fijando en general solo en el denominador. ¿Sí? Porque al final, cuando hablamos del esfuerzo de las familias en comprar o alquilar una vivienda, estamos hablando del 30%, ¿no?, del esfuerzo, pero un 30% conceptualmente es un cociente, ¿no?, entre 2 valores. Y solo nos estamos fijando en una de las variables, que es el precio.
oye, ¿por qué no generamos actividad y así se podrán subir los salarios, ¿no? Y a lo mejor, si hacemos que los dos suban, o uno más que otro, pues a lo mejor no hace falta, ¿no?, regular tanto el precio. Pues todos estos debates, que en Cataluña llevamos ya 2 años largos, por no decir 3, porque el tiempo pasa muy rápido, lo que ha provocado es una paralización. Yo, que hacía realmente mucho tiempo que no venía aquí a Málaga, la verdad es que tengo una envidia muy sana. Aunque no se me note en la cara, es sana la envidia, pero es así. Es decir, el miedo no es bueno para las inversiones, el miedo, la inseguridad jurídica, los cambios regulatorios. Os digo una cosa, en la asociación de promotores estamos aumentando el número de asociados, pues porque no tienen más remedio, porque no saben dónde están. O sea, yo para prepararme hoy tengo que repasarme, que si la 17-2019, la 1-2022, la 3, vosotros estáis acostumbrados, pero para nosotros es impensable. O sea, parece que estás haciendo un examen de derecho cada vez que algún asociado te pregunta alguna duda. Y eso creo que es muy peligroso. Y leyendo la ley de vivienda os digo que creo que sé de dónde viene esto. Porque es así. No hay vías colaterales de comunicación y esto creo que ha venido, si no hay cambios a nivel político, al final son los que manejan los hilos, ha venido para quedarse. Así que muchos ánimos a todos, los que no estáis acostumbrados a ellos. Nosotros ya tenemos los callos ahí un poquito, y mucha suerte y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por las intervenciones a José Pablo y a Xavier. Ya estamos asustados del todo, si no estábamos suficientemente. Yo es que por las caras he pensado que ya lo estabais, entonces ya no vendrá de aquí. Bueno, pero hemos terminado ya a ver, vamos a ordenar un turno de palabra breve, pero antes de nada me pide el decano de Barcelona que quería hacer una intervención previa a los turnos de palabra. Jesús, al ataque. Muchas gracias, Salva, muchas gracias, Estela, y por supuesto a los ponentes. Una previa. Cuando ha comentado el señor Vilajoana el título de este congreso, le quiero comunicar que inicialmente desde los organizadores de los 3 colegios que pusimos en marcha este congreso, le dimos un título inicial, era la ocupación delincuencial. Lo quiero que quede claro porque desde el punto de vista de la denuncia que es objeto de este congreso, partimos de una premisa que es una ocupación delincuencial, no una ocupación ilegal que requiere otras muchas figuras jurídicas que no están dentro de ese ámbito de la ocupación delincuencial. Lo digo, lo que pasa es que poner como título ocupación delincuencial nos pareció muy fuerte, lo dejamos en ocupación ilegal. Al final también desde la abogacía sabemos hacer marketing, o sea, no es nada del otro mundo. Pero eso Vilajoana era el título inicial, que quede muy claro. Y también es cierto que desde la abogacía catalana, que venimos, como sabéis, trabajando y denunciando muchos de estos temas, en el preámbulo de la Ley 5/2018, que surgió de la abogacía catalana, allí ya se denunciaba en aquel momento, en la exposición de motivos, esas mafias que están detrás de esta ocupación delincuencial. Y dicho esto, sí que quisiera trasladar a la sala, trasladar a todos los que nos están escuchando y si hay algún medio de comunicación, que entre las conclusiones que van a haber de este congreso, una de ellas va a ser volver a presentar aquella propuesta de eje ferenda de modificación legislativa que desde la abogacía catalana ya se impulsó, que la vamos poniendo en muchos proyectos legislativos, pero que no va saliendo adelante, pero que creo que el estado de opinión empieza a cambiar radicalmente, que es introducir una modificación del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para regular una medida cautelar inmediata, rápida, sin caución, que redactaron en ese grupo de trabajo Jorge Navarro y el catedrático de Derecho Procesal Vicente Pérez Daudí, para sobre todo el delito leve, el 245.2.
y luego, por otro lado, introducir un nuevo 544 sexíes en la propia ley de enjuiciamiento criminal. Eso lo vamos a hacer aprovechando que está en marcha el proyecto de ley de eficiencia procesal en el Congreso de los Diputados. Ya hemos presentado desde la Abogacía de Barcelona las propuestas de mejora técnica a ese proyecto de ley, pero por suerte nos han ampliado una semana más para presentar enmiendas de mejora técnica. Y vamos a aprovechar ese plazo que tenemos de prórroga para introducir de nuevo, porque va a surgir como conclusión de este Congreso, volver otra vez a reiterar esa necesaria e imprescindible reforma legislativa, y creo que va a ser uno de los grandes hitos de este Congreso, volver a insistir de nuevo en esa reforma legislativa. Aunque también os digo que yo personalmente soy partidario de despenalizar esta materia. Ayer con gran tino la decana del Colegio de Abogados de San Sebastián comentaba, y Lourdes Maiztegui, y creo que tiene toda la razón del mundo, que cuando está un tema generalizado, cuando estamos hablando de miles y miles de casos en toda España, la jurisdicción penal no es la sede idónea para solventar un tema y criminalizar una conducta que desgraciadamente está muy extendida. Tiene que ir en otros órdenes jurisdiccionales, sin duda, con una medida cautelar inmediata y eficiente. Solamente quería trasladar esto. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Tenemos aquí otra palabra pedida. Bueno, ante todo, felicitar a los dos ponentes por su exposición, pero solamente quería hacerles unos pequeños comentarios, unas pequeñas observaciones. Continuando con los comentarios tan acertados que ha hecho mi compañero Jesús Sánchez en el aspecto jurídico, yo tan solo quería hacerle algunas comparaciones a nivel económico, sobre todo si lo comparamos con Francia y otros países de la Unión Europea, que me da la impresión que quizás sus informes de sus universidades a las cuales ustedes han contratado para que le hagan informes, pues se han limitado quizás al caso español. Por ejemplo, respecto al primer ponente, se ha hecho referencia a que los que tengan segundas, terceras y sucesivas viviendas no van a quedar protegidos. Mire usted, en Francia las segundas viviendas que están desocupadas, hay un incremento respecto al equivalente al impuesto sobre bienes inmuebles. En Francia el IBI se conoce como la taxe habitation, y cuando las viviendas están desocupadas se le aplica otro nuevo impuesto que se llama la taxe logement vacant. ¿Qué significa eso? Pues significa que si comparamos el precio de una vivienda estándar en Francia, ciertamente el nivel adquisitivo o la renta per cápita de Francia es más elevada que la española. Si ponemos una vivienda de 500.000 euros, que por ejemplo a lo mejor en España pagaría 800 euros de IBI, en Francia se pagaría 1.200 o 1.500 euros por la misma vivienda. Aparte, si esa vivienda está desocupada, se paga la taxe logement vacant, que significa otros 1.500 euros. Es decir, nos hemos montado en 3.000 euros. ¿Qué quiero decirles a ustedes con eso desde el punto de vista económico? Pues que eso es lo que está pasando al otro lado de los Pirineos. Y Francia, sabe usted perfectamente que se han alternado Partido Socialista y el centro derecha, y esos impuestos existen. Respecto al segundo ponente, se ha hecho referencia a que se le está imponiendo de alguna manera por parte del gobierno de turno, pues porcentajes más elevados de viviendas o un parque más grande. Mire usted, en Francia, que por cierto está ahora mismo gobernando Emmanuel Macron, centro derecha, el parque de viviendas sociales es del 30%. Y si nosotros nos desplazamos a Alemania, el parque de viviendas sociales es del 45%. Cuando usted se encuentra
a un alemán, usted tenga por seguro que la mitad está en una vivienda de alquiler. No es propietario como en España, donde afortunadamente para los españoles el 90% son propietarios de su propia vivienda. ¿Por qué en España hay ese fomento y esa característica tan peculiar de ser, sobre todo los españoles, que me parece correctísimo, propietario? Pues basta simplemente porque me imagino que por política fiscal se ha querido potenciar las desgravaciones para la adquisición de vivienda, cosa en comparación con las deducciones por arrendamiento. Y con eso, pues, era simplemente hacerle estas pequeñas observaciones y, por supuesto, felicitarles por su ponencia. Muchas gracias. Se responde desde la mesa. Por alusiones. A ver, primero que yo creo que el tema de propiedad en venta o alquiler, yo creo que esto es un tema sobre todo sociológico, es de manera de ser. Obviamente en este país la movilidad es cierto que ha ido cambiando, se ha ido modificando y cada vez los jóvenes de este país pues ¿no? tienen, digamos, todo se ha ido globalizando, aquí un poco más tarde que antes, pero nosotros tenemos encuesta en gente que está alquilando que si les das a escoger todavía un porcentaje muy mayoritario escogen comprar. Eso vaya por delante. Pero es que nosotros estamos de acuerdo que hay que aumentar el parque de vivienda en alquiler. De hecho, y social. Para que se haga una idea, en los últimos 10 años, el 80% de las viviendas de protección oficial que se han hecho en España las han hecho los promotores privados. El 80%. Si tú comparas con Francia y Alemania, las políticas de vivienda, en Stuttgart hace 15 años que tienen una política de vivienda para el desarrollo del alquiler, incluso el social. Claro, aquí vamos cambiando cada 2 años, o sea, y hacer políticas de vivienda donde el plazo mínimo de poner en el mercado una vivienda son 3 años, ¿cómo vas a hacer cambios regulatorios cada año y medio? Es decir, una política de vivienda tienes que pensarla a medio y largo plazo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Desde mi punto de vista, se está regulando precisamente para arreglar malas praxis, poca política de vivienda, poca inversión en vivienda. Intentas poner un parche ahora que lo que estás haciendo seguramente es, sí, un parche que a lo mejor ahora funcionará en el corto, pero que va a perjudicar muchísimo en el medio y largo plazo, que es al final lo que entiendo yo que las administraciones deben mirar. Es decir, que no el presente hipoteque el futuro, porque al final lo que pasa es que es verdad que es difícil que cualquier gobierno de cualquier color, sea autónomo, del Estado, municipal, cuesta mucho encontrar a gente que mire más allá de lo que es su periodo gubernamental, ya sean 4, 5 los años que sean. Y para mí ese, desde nuestro punto de vista, es uno de los graves problemas que tenemos en este país. ¿Alguna pregunta más? Allí. Hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por las explicaciones. Yo soy también agente de la propiedad inmobiliaria y conozco un poco el tema y quería hacer una pequeña puntuación sobre lo que acaba de decir el señor francés. No se puede comparar Francia y Alemania con España, porque la economía que tenemos en España no es una economía productiva a lo largo de la historia como en Alemania o en Francia. Aquí el tanto por ciento del PIB viene de la construcción. Nos falta mucha cualificación respecto a los trabajadores. Muchos de ellos trabajan también en la construcción. Tenemos ingresos por turismo y tenemos ingresos por la construcción. Esto para nosotros es un negocio. Entonces no se puede comparar estos países al efecto de por qué se compra más y por qué se compra menos. Se compra porque vivimos muchas personas de esto. Entonces, probablemente las administraciones tienen que
diversificar la economía para que esto no sea algo tan importante para nosotros, porque el 80% de los españoles tienen un dinero que entra procedente de los alquileres, procedente de que han hecho esta inversión, de que pueden muchas personas mayores tener unos ingresos especiales con los que a veces están pagando el dinero a sus nietos. Entonces, la reforma tiene que ser integral. Tenemos que ver dónde estamos, qué podemos hacer, y realmente no se ha hecho esto porque ha formado parte de la construcción de un negocio. Muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues simplemente yo hacer una reflexión que estamos hablando y cuando hablamos de vivienda en nuestro país, pues muchas veces hablamos de ahorro, de previsión social, de complemento de pensiones, de cosas que socialmente son muy sensibles. Es verdad que se paga más cuando en Francia tienen la vivienda desocupada, pero no tienen problemas de ocupación ilegal. Entonces, no sé, pues en algún momento, y es verdad que este debate que abría el compañero, pues abre a la estructura económica de todo el país, y eso requeriría una reflexión importante que, como se nos dice, no es lo que se está haciendo ni en Cataluña ni en España. Bueno, pues muchas gracias. Terminamos esta mesa y procedemos en breve con la siguiente. Gracias a todos.